concejal. Buen día, Cristian. Mi saludo a toda la audiencia de Hablando Claro, de Mundo Sol FM. Y mi saludo también seguramente está Néstor por ahí, me Sí, imagino. estamos por acá, estamos por acá. Te llamamos, mae, porque no nos llamamos nunca. Vos te vas a otros medios, te veo ahí todo el tiempo, pero acá, oye, pero te olvidaste, parece. No, 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 no. Pasa que veo que tienen un contenido muy ajustado, muy rico, así que espero nomás llevarle una buena nueva para Exactamente. cuando le voy a molestar, porque yo Eh, creo que eso es lo más importante para la ciudadanía, que podamos sí, contarle buenas nuevas. tenés razón. Y eso lo del contenido ajustado es verdad. A veces no nos da las 4 horas y media, aunque no lo creas, concejal, no nos da a veces el tiempo para poder cubrir todos los temas que quisiéramos. Pero bueno, esa es la dinámica de la información. Concejal, esta llamada tiene que ver con lo siguiente. En tu carácter de concejal departamental y expresidente de la Junta Departamental, estamos teniendo un cuestionamiento sobre el proceso de selección de fiscales de faltas. Es decir, aparentemente se va a presentar ya dictamen el viernes y será puesto en consideración el Pleno y designar fiscales de falta, pero hasta ahora no se conocen ni siquiera los nombres de quienes fueron postulados. Y creo que esa es una cuestión clara y evidentemente antitransparente por parte de la Junta Departamental. No sé si sos miembro de la comisión que va a estudiar las carpetas. Aún así, concejal, esta situación creo que amerita un poco un análisis de cuál es el manejo en la Junta Departamental para designación de representantes ciudadanos. Al final de cuentas, los fiscales de falta van a tener que representar los intereses del departamento y en consecuencia de la ciudadanía. Bueno, Cristian, mira, antes que nada decirte que no soy parte de dicha Mm, comisión. Esa comisión está compuesta por otros miembros. mm, Ciertamente tenía conocimiento de que se había hecho el llamado pertinente y que también se publicó dicho llamado en la página de la Junta, mm. en la página oficial, entre comillas por decirlo, porque Sí, poder darle dicho carácter es un poco difícil porque requiere más mecanismos, pero pero es un el canal de único portal comunicación que más, ustedes tienen. perdón, Que es un canal de comunicación que tienen en la Junta, digo. así es, así es. Ujú. Entonces, ahí se hizo la publicación, tengo entendido, y bueno, es una cuestión que tendríamos que abordarlo un poco, Cristian, también con todos. Yo desconozco si es que se puso, te tengo que serte franco, ¿verdad? Más allá de que eso implique algún tipo de negligencia o no, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, yo desconozco de si se ha hecho la publicación abierta de los nombres, y al respecto también es importante verificar cuál es la normativa que rige, porque hay que acordarse que eso había sido creado vía ordenanza, y en esa ordenanza, que no recuerdo ahora el número y el año, se habían también dispuestos la forma en que tenía que realizarse el nombramiento eventual de quienes ocupen dicho cargo, ¿verdad? Es una cuestión que yo creo que tenemos que, a propósito de esta consulta que hacer, verificar un poco si es efectivamente tal cual lo estamos mencionando, ¿verdad? Mira, tengo a mano, concejal, la convocatoria. Tiene 14 de junio la fecha, es decir, pasó más de un mes, 33 días. Dice, resolución por la cual se establece un plazo de 5 días hábiles a partir del 17, lunes 17, para recibir carpetas para el cargo de actuario del juzgado de faltas departamental. Actuaria del juzgado de faltas Ujú, departamental. Es decir, ujú. el lunes 17, 18, 19, 20, 21. Para el 22 se tendría que tener cerrado el plazo de convocatoria, es decir, 22 y estamos a casi un mes. A partir de allí no existe ni una sola publicación referente a este tema, concejal. Y recién estábamos, perdón, voy a ampliar un poco. La resolución también establece la conformación de una comisión especial para el proceso de selección. Y nosotros estuvimos hablando recién con el presidente, el concejal Mario Benítez, Mario César Benítez. Él hasta ahora, el presidente de la comisión, hasta ahora
dice no tener en su poder las carpetas y no conocer los nombres de los postulantes a un mes de haberse cerrado el proceso de recepción de carpetas. Y nos dice que el viernes tiene que presentar dictamen. Y hoy estamos a miércoles. Entonces yo estoy haciendo un análisis y comparto contigo. Esto, el viernes alguien va a dar la orden de arriba y tiene que ser fulano o fulana, porque el presidente de la comisión no sabe nada. Bueno, mira, Cristian, yo creo que estarán en los archivos, inclusive grabados y asentados, supongo, en los libros de acta. Cuando estuvimos analizando esta serie de cuestiones, yo en varias oportunidades había hecho mención de llevar adelante un proceso con todos los detalles, al igual que el proceso llevado a cabo en contra del fiscal de falta anterior, Sí. porque justamente son esos detalles lo que nos revisten de alguna manera de serios, de transparentes y en alguna medida también de responsables, ¿verdad? Yo, en este caso que vos mencionás, voy a cerciorarme. La verdad, te soy bien franco, Cristian. Yo estuve por el exterior, lo cual obviamente a mí no me resta responsabilidad en este caso. Sin embargo, estuve concentrado, estoy trabajando en un proyecto también, en un proyecto de ordenanza. Y ¿qué pasa? Esto tenemos que nosotros averiguarlo también en cuanto a el proceso administrativo que lleva esto, porque tenés que recordar de que nosotros esto aprobamos en la sesión respectiva y son los mecanismos administrativos internos posteriores a la decisión del Pleno los que ponen en funcionamiento, dan efectividad a lo resuelto. A mí me gustaría sobre este tema conversar con el presidente. Yo ligado, no creo nada más que está de viaje también, pero conversar para ver cuál es el recuento, cuál es el proceso histórico que se llevó a cabo en este sentido, ¿verdad? Porque de hecho que la propia comisión no conozca estos nombres es un hecho cuanto menos llamativo. Sin embargo, yo debo decirte de manera pública que confío en mis pares, Cristian. No creo que exista ninguna mala intención ni ninguna picardía en ese sentido. Por eso yo siempre, tratando de que eso no caiga como con un sentido un poco falto de modestia, siempre hago la aclaración que en la Junta lastimosamente somos pocos los abogados y sobre todo más pocos aún quienes ejercemos de alguna manera la profesión, porque a veces por algunas fallas estrictamente jurídicas a veces no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces yo con esta consulta de ANACES voy a hacer las llamadas pertinentes, las consultas pertinentes, sobre todo al presidente de nuestro órgano colegiado, a ver cuál es la situación que nosotros estamos teniendo realmente. Me parece muy buenas las puntualizaciones que haces, concejal. Sin embargo, esta es una cuestión conceptual y no puntual. ¿Conceptual en qué sentido? Tiene que haber un cronograma que oriente el proceso. Así como se emplazó a los interesados hasta el 22 de junio, ¿y después qué? O sea, después nada. O sea, apertura de las carpetas y análisis por la comisión especial de tal a tal fecha. Presentación del dictamen al Pleno, tal fecha. Selección por parte del Pleno, tal fecha. Es decir, no existe una secuencia de procedimientos que pueda garantizar la transparencia y el debido proceso. No existe. Fíjate, concejal, lo siguiente, y te doy un dato, pero esto es dato así, bien marcado. Si tenemos tiempo, vamos a presentar el dictamen el viernes, dijo el presidente Mario César Benítez. Y sin embargo, a renglón seguido, él admite ni siquiera haber recibido todavía las carpetas. Hoy miércoles. Y le pregunto, ¿y dónde están las carpetas? Y están en secretaría. ¿Y la comisión? O sea, la secuencia en un cronograma, en una institución del Estado, es muy importante. Y más todavía cuando tiene que ver selección de representantes de los intereses ciudadanos, concejal.
Totalmente de acuerdo, Cristian. Por eso te digo, me gustaría tener acá grabación de mis posiciones asumidas en su momento al respecto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Es una cuestión que guarda relación con el debido proceso, que guarda relación con la confianza, que esto debe también de ilustrar a la ciudadanía. Sin embargo, insisto, a mí me parece que es una cuestión de falta de conocimiento en los procesos administrativos jurídicos. Y con esto que estamos haciendo, que gracias a ustedes los medios también estamos conversando, yo creo que estamos a tiempo de subsanar esta cuestión. De hecho, la conducción del espíritu democrático en las decisiones, en las tomas de decisión dentro de nuestra república, no solo se ven direccionadas por el poder de turno, sino también por todos los sectores. Indudablemente el eco que ustedes hacen de una cuestión bastante importante nos impulsa a nosotros a tener que revisar. Por eso digo, yo por lo menos a partir de esta entrevista voy a ver la posibilidad de que estemos en comunicación con el presidente, ver qué se puede enmendar, hacer las revisiones pertinentes, las consultas, e igualmente también ir puliendo los trabajos, atendiendo a que cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de paso que nos exija la ley no es una cuestión meramente dogmática, sino realmente tiene su razón de ser o encuentra su razón de ser en el intento de validar cada una de las decisiones públicas que podamos tener. Entonces, eso yo por mi parte como abogado también voy a intentar de ilustrar a mis pares para que en próximas ocasiones nosotros podamos tomar todos los recaudos, siempre salvaguardando la autonomía que por supuesto tenemos, pero que se encuentra supeditada y subordinada a las disposiciones de carácter público y sobre todo a la Constitución Nacional. Correcto. Y quiero, mira, te llamamos concejal no porque haya un cuestionamiento sobre tu posición. Digo esto porque nos dijiste quisiera tener ahora la grabación sobre mi posición. No estamos cuestionando absolutamente sobre tu posicionamiento. A falta de tenerlo disponible al presidente de la Junta Departamental, llamamos a un PAS presidente que conoce el procedimiento y también tiene criterios legislativos y jurídicos que nos pueda orientar sobre esto. Es por eso que te llamamos concejal, no es porque haya un cuestionamiento puntual sobre tu posición al respecto. No, entiendo, Cristian, no, simplemente hacía la salvedad yo porque creo también comprender la posición de ustedes y en el afán de demostrar un poco la coincidencia en el pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que estamos a tiempo, Cristian, yo agradezco esta comunicación y esta posición de consulta más que nada que ustedes tienen como medio de comunicación, porque te puedo asegurar que sin temor a equívoco esto va a redundar en la transparencia, en el debido proceso y sobre todo en que esto también se torne una práctica un poquito más pulida, ¿verdad? Néstor, ¿alguna consulta con el doctor? No, ante todo y saludándolo al concejal Randy Soto y lo que ya venían puntualizando y de hecho también en la entrevista anterior con el concejal Benítez, la transparencia que tanto siempre se reclama y cuando decimos también que somos meros interlocutores a veces, porque la transparencia debe ser para toda la ciudadanía, no únicamente para los medios o los periodistas. Doctor, esa transparencia es la que a veces determina también qué tan predispuestos están nuestros representantes a verdaderamente ejercer esa representación con eficiencia y circunscribiéndose a las normativas, más aún en estos tiempos en los que se habla de nuevos actores en la política y todas esas situaciones, concejal. Buen día. Buen día, Néstor. Es así como lo señalás. Yo creo que no se trata de ayornarse nomás a los nuevos tiempos, sino de empezar a digerir un poco un nuevo concepto que nos viene más que a clarificar el escenario en el cual nos desenvolvemos quienes gustamos en la política, ¿verdad? Digo esto porque estamos en tiempos en donde hay que asumir una realidad. Uno cuando está en política, lastimosamente por el espacio público en el cual se encuentra, y sobre todo de tantos errores cometidos por otros actores políticos,
indudablemente que entra luego con una sospecha, cuanto menos de picardía, ¿verdad? Entonces uno, lejos de indignarse, más allá de que uno pueda tener toda una vida profesando la honestidad y practicándola, lejos de enojarse, lo que tiene que asumir esa realidad. Y así como se da en el derecho penal, yo creo que en la política hay un sistema inquisitivo, ¿verdad? Que, reitero, no debemos de criticarlo, sino en todo caso ser funcionales a ese sistema que de hecho es saludable, ¿verdad? En el sistema penal sabemos que impera la presunción de inocencia, pues yo creo que en materia pública, en algunos casos a veces hay que demostrar un poco la inocencia. Uno mismo lo debe demostrar porque el escenario está plagado de un montón de errores políticos durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces yo celebro esta oportunidad que también nosotros tenemos. Insisto, para mí no existe ninguna mala fe, pero sí existe la necesidad de enmendar a tiempo cualquier tipo de desperfecto, cualquier tipo de detalle que haga fundamentalmente a la transparencia en el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Uh-huh. El corporativo departamental cuenta con solo un turno en el juzgado de faltas, o deben ser más de uno los jueces de faltas por designar, o cuántos son, doctor? Solo uno, mi querido Néstor, solo uno. Y yo te digo así de manera pública, nosotros buscamos darle funcionalidad, trabajo, más precisamente a los funcionarios del juzgado de falta, porque nosotros adolecemos de un gran problema. La ley nos impone la creación de los juzgados de falta, sin embargo ellos no tienen trabajo que hacer, y no es culpa de ellos, es culpa del diseño de nuestra Constitución y también de la Carta Orgánica Departamental, ¿verdad? En su momento pero, sé que tenían, pero cuando se cercenó esto de el dictamen o el visto bueno departamental en materia medioambiental, la objeción departamental, ahí prácticamente se quedaron sin trabajo. Sí, ahí evidentemente quedaron, pero yo estuve haciendo las revisiones pertinentes, los antecedentes, Néstor, y fíjate vos que no hay ninguna tarea jurisdiccional del juzgado de falta como antecedentes, sino más bien son causas que fueron impulsadas ante su instancia y fueron archivadas. ¿Por qué? Porque el juzgado no puede ser, o sea, solo es competente dentro de la esfera de las ordenanzas y resoluciones departamentales y algunas leyes que tienen aplicabilidad en el departamento y le son delegadas al gobierno departamental. Es decir, a mí me tocó ver muchas documentaciones en donde, por ejemplo, se pedía una sanción al juzgado de faltas, inclusive por situaciones irregulares de funcionarios dentro de la gobernación, ¿verdad? O sea, tanto no se llegó a comprender la función del juzgado de faltas que hasta caímos en eso, ¿verdad? Pero, dicho esto, yo me permito un poco también ilustrar lo siguiente, Néstor. Yo creo que es importante que nosotros podamos aspirar. Sabemos que nada es ideal ni perfecto, pero tu elemento orientador siempre es el ideal. Entonces, aspirar un poco a reducir el margen de error que pudiéramos tener como seres falibles dentro de la Junta Departamental, porque sobre todas las cosas nosotros tenemos que tener suficiente autoridad moral como órgano contralor a fin de que también podamos cuestionar eventualmente procesos administrativos o sobre todo más puntualmente ejecutivos por parte de la gobernación del Caaguazú. Mal nosotros podríamos tener esa autoridad, poder sostenerla en el tiempo si es que nosotros mismos no demostramos que le estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces, yo lo tomo por ese lado, a fin de que tengamos suficiente autoridad moral y sobre todo facultad operativa en el ejercicio de nuestro control para con el gobernador del Caaguazú. Nosotros primeramente tenemos que también por casa tratar de hacer bien las cosas. Concejal, te agradecemos mucho por tu tiempo y por este análisis sobre esta situación coyuntural en la Junta Departamental. Yo, antes de cortar, quiero que escuches, antes de cerrar la entrevista, creo firmemente en lo siguiente. Cuando
las cosas institucionales se dejan al azar, a la improvisación y al no apego a un cronograma de trabajo, genera mucha sospecha. ¿Sospecha por qué? Porque de repente vos amanecés y tenés un juez de falta nuevo o un actuario de fiscal de falta nuevo y no se dio a conocer el proceso, y existe entonces la libertad de sospechar de que fue una selección o de que no fue una selección y de que fue una imposición. Pero si se hace todo como se tiene que hacer, hay algo que se llama credibilidad institucional, y por lo tanto lo que se haga dentro del esquema de esa institución goza de la confianza de la ciudadanía. Y en un país y en un sistema actual donde predomina la desconfianza, generar elementos que den más desconfianza no es beneficiario ni para la ciudadanía ni para ustedes, las autoridades políticas, que de alguna forma quieren merecerse la confianza de la gente. Esa es mi conclusión de este tema, concejal. Estamos totalmente de acuerdo, Cristian, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate vos que en su momento la propia gobernación del Caguazú, yo creo que también tuvo que adoptar medidas a fin de recobrar o sostener esa credibilidad por parte del pueblo, ¿verdad? En su momento con el caso que le tocó vivir por una de las obras ejecutadas, obviamente tuvo que el gobernador salir también a aclarar un montón de cosas, porque es cierto, a lo mejor cada quien tiene buena fe, cada quien está haciendo lo mejor que puede, pero hay una ciudadanía que está hastiada y que sobre todas las cosas también juzga conforme a los antecedentes históricos que existen en nuestro país en cuanto a las tomas de decisiones y al manejo de la cosa pública. Entonces nosotros nos vemos compelidos, a lo mejor algunos dirán inclusive, no te diría injustamente, pero en una forma no tan gustosa para nosotros, a tener que demostrar inocencia, pero es lo que hay que asumir, y desde el momento que uno asume esa realidad no resta más que otorgarle esa seguridad a un pueblo que necesita esa seguridad. Y por ultimísimo, esto te prometo ya, por último, todo este análisis que estamos haciendo, espero que traiga una consecuencia positiva en este déficit comunicacional, por llamarlo así, para no meter bajo sospecha a nadie, en este déficit comunicacional, antes de que se presente el nuevo actuario de fiscal de falta. Es decir, que se dé a conocer los postulantes, su currículum y todo lo que tiene que ver. O sea, que traiga consecuencias los análisis, que no sea que el viernes nos merendemos con un nuevo actuario del cual nadie supo nada ni de quiénes fueron sus competidores. A mí me parece, y lo que mencionas es muy importante, Cristian, y te digo lo siguiente. Yo creo que toda vez que los planteamientos se hagan a tiempo, si es que podemos realizarlo, porque hay cosas que obviamente uno no puede plantearlo en otro momento por desconocimiento, porque la ley no permite o por lo que quiera, pero cuando el cuestionamiento se hace a tiempo, yo creo que construye. Yo estoy seguro que esto va a construir, que esto va a redundar en beneficio, va a pulir muchas cosas, porque es lo que yo suelo decirle a mis pares también en oportunidad de las conversaciones institucionales que tenemos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país a veces se llora sobre la leche derramada. Totalmente. Se plantea soluciones o cuestionamientos cuando esta solución, entre comillas, lo que va a traer a veces ya son cuestiones mucho más perniciosas para el pueblo. De hecho, fíjate vos lo que sucede, por ejemplo, cuando cuestionamos nosotros una gestión, sea en lo municipal o en lo que tiene que ver con lo departamental, cuestionamos la ejecución presupuestaria, por ejemplo. Sí. Cuando lo hacemos, Cristian, está bien, es nuestra prerrogativa, es nuestra facultad, ¿verdad? Pero ¿a cuánta gente se le perjudica también haciendo ese razonamiento ya de manera muy posterior? Claro. Cuando hubieron procesos fenecidos, cuando ya existieron desembolsos, cuando hay etapas de una obra que recién, de las cuales una de ellas recién ha sido completada o ejecutada. Entonces, pero es distinta la situación cuando vamos haciendo el control
en el proceso y podemos ir subsanando por el camino las cosas. Digo esto a lo mejor porque tengo una concepción de la realidad, a lo mejor muy jurídica, que es lo mismo que pasa cuando uno está en un proceso, llega a juicio oral y público en lo penal y plantea una nulidad del proceso. ¿Qué pasa? Ese remedio procesal, entre comillas, ya ha aparejado ya haber perdido tiempo, que se te hayan perdido los testigos como prueba, que ya no tengas tiempo, que se te extinga la causa en algún momento, ¿verdad? O sea, trae un montón de consecuencias porque a destiempo ya es muy difícil de solucionar las cosas. Entonces, yo lo que creo que de esto podemos extraer también que toda observación que se dé a tiempo ayuda a construir. Y nosotros de la Junta también tenemos que preocuparnos por construir desde el gobierno departamental ese proceso. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no acompañamos todo el proceso ejecutivo y al final nos damos cuenta recién en la ejecución de las cosas que se tienen que dar. Lastimosamente hoy nos es un poco difícil porque se nos despojó también la facultad de hacer controles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuestión licitatoria, ¿verdad? Porque simple y llanamente hoy tenemos la posibilidad de cuestionarla al momento de controlar la ejecución. Pero ¿qué pasa, Cristian, si le damos otra perspectiva y en el proceso, en el andamiaje, en los llamados, lo que sea, lejos de utilizarlo también como un garrote, como usualmente algunos quieren hacerlo, ¿verdad? Pero lo utilizamos de buena manera para poder construir. Totalmente. Lo utilizamos para poder ver qué cosas se pueden corregir para tener un buen resultado al final. Que es lo mismo que está ocurriendo en este caso, en el cual la vida también nos pone frente a ustedes para poder ir puliendo las cosas, ¿verdad? Entonces digo, yo confío que estos procesos que estamos teniendo con la sociedad civil, con ustedes, los medios de comunicación, no hacen más que perfeccionar un poco nuestro trabajo, que cae dentro de la esfera también de los errores humanos, ¿verdad? Dije ya por último, pero es que me das un elemento para hacer una última puntualización, concejal, y con esto te despido. Hay una máxima que se suele utilizar en el ámbito jurídico y dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Esto es aplicada para la ciudadanía. Y creo que no debe ser un argumento recurrente que el desconocimiento de los concejales hacen que se cometan errores. Porque como dijiste, esos errores tienen sus consecuencias. Así que creo que hay que ponerse las pilas y a conocer un poco, una vez que asume uno el rol de concejal, qué le compete, qué no le compete y qué debe hacer y cómo debe hacer. Absolutamente, Cristian. Esta es una cuestión que, así como otras cosas, a lo mejor se bailan de a dos, como dicen los amigos. La responsabilidad ante los ciudadanos del departamento, en este caso, también se baila a dos, ¿verdad? Estamos ejecutivo departamental, legislativo departamental. Entonces, en ese entendimiento, ambos tenemos que realmente evitar la mayor cantidad de errores porque hay una ciudadanía bastante expectante. Te agradezco, Cristian, la oportunidad. Un abrazo, Randy Soto, concejal departamental, hablando claro.